¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos, ahora sí, como que el tiempo va pasando rápido y ahora será la número 9, que realmente ha sido rapidísima. He tratado de explicar los diferentes proyectos de diferentes maneras, en algunas ocasiones a través de muchas fotos de obra, en algunas otras ocasiones a través de muchos croquis, y hoy será otra manera un poco de presentarla. Primero vamos a empezar con una casa en San Francisco, y después con muchas piezas de mobiliario, y en este caso es la casa para un señor Diven que vive en San Francisco. Y la historia es un poquito larga. Él empezó a hacer un proyecto para su casa con un arquitecto local. Después de 1 o 2 años de estar trabajando, no le satisfacía el proyecto. Caminando un día en una biblioteca de arquitectura en San Francisco, se encontró con un libro nuestro. A partir de eso nos llamó y empezó una relación que fue bastante sui generis y fue bastante especial, y no la típica con un cliente. Para empezar, nos mandó este paquete que era su programa para su casa. Entonces él empezaba que eran sus ideas de lo que debería ser una casa, y donde pone primero en font en la parte que son requerimientos especiales que él tiene, en letras normales cosas que le gustan, y después en itálicas algunas ideas o comentarios que pueden tomarse o no tomarse en cuenta. Ese cliente Michael es un agente que es el creativo de una empresa de computación, es el que hizo los dibujos de la película Toy Story, y trabajando en empresas de computación muy grandes, y muy metido en el proyecto. Entonces, incluso después de que le mandamos los primeros juegos de planos, nos manda un par de semanas después unas perspectivas del proyecto. O sea, el cliente que manda perspectivas, qué maravilla, pero hechas en computadora, en un programa, sin haber usado programas para hacer perspectivas. Él había escrito un programa para hacer perspectivas y con esos había hecho las perspectivas de la casa que le estábamos mandando. Entonces era una gente que sí se clavaba y sí tenía... bueno, nos mandó, ya verán, una lista de sus libros de arquitectura. Esto es un listado de todos sus libros de arquitectura, de todas las revistas que había visto, todas listadas. O sea, muy detallista, y exactamente marcaba. En algún momento incluso nos dijo, esto es la primera parte. En una de las reuniones llegó con 2 maletas, pero 2 maletas grandototas con ruedas, con carpetas. Entonces les voy a llenar la mesa de carpetas, donde la más chica era como de este tamaño. Entonces, mira, pues ¿y ahora qué vamos a hacer con las carpetas? No, estas son las cosas que me interesan. Entonces, eran las carpetas, de cuenta, las negras. Entonces, después de ver la carpeta, había una carpeta para baños. Entonces era todo lo de baños. Esto me gusta, eso no sé qué, eso no sé qué. Y bueno, ya acabamos baños. No. Ahora hay la carpeta roja, que es lo que más o menos me gusta de baños, es otra carpeta roja. Y después lo que no le gusta era otra carpeta. Entonces, para cada parte de la casa tenía 3 carpetas así de gruesas cada una. Entonces fue un cliente así bastante curioso, y antes de las reuniones incluso se tomaba vacaciones, dejaba de trabajar durante una semana y se dedicaba a ir a comprar libros de arquitectura, revistas de arquitectura, a revisar los planos, a hacer perspectivas. En fin, se dedicaba a la casa, a la arquitectura 100%. Entonces aquí hay algunas de las cosas que son curiosas que nos manda, que iremos viendo, donde van también desde cuarto por cuarto. Entonces, desde qué me gustaría en la cocina, formas de la cocina, acomodos que le gustarían, cómo le gustaría la cama, iremos viendo que la pantalla se despertaba, instalar una pantalla, porque lo primero que hacía era casi contar sus emails. Entonces, una posibilidad era tener una pantalla en el techo para que él se despertara y acostado pudiera ir contestando sus emails en la mañana al despertar. Otra posibilidad era pantallas planas. Finalmente la que se decidió era
colgaba enfrente a la cama una pantalla que es una mica, que era totalmente transparente, pero con un cañón se proyectaban imágenes, entonces podía ver cuando se prendía las letras flotando frente a su cama, entonces él desde la cama contestaba sus emails y ya se podía ir. O cosas de que desde su coche podía llamar a la casa para que le prendan la llave del agua, a tal temperatura, que se tueste el pan, todo ese tipo de cosas, tenerlo totalmente programado y computarizado. Y él nos estaba ayudando con toda esa parte de programación y de computadoras, nos estaba ayudando él para resolverlas. Uno de los, bueno, vamos a empezar con algunas de las primeras. Su terreno, vamos a empezar con el primero, vamos a ver qué es para atrás. Era un terreno inclinado en Palo Alto, una calle grande aquí abajo, el terreno inclinado que había sido en algún momento un vergel de árboles frutales, que ya había estado plantados hace cerca de 100 años en muy mal estado. Los árboles no habían tenido el cuidado, ya estaban muy viejos, era necesario casi todos volverlos a quitar y en su lugar volver a recuperar la retícula de árboles frutales que se tenía. La zona es una zona también muy complicada en trámites. Si uno aquí se queja de la delegación, no hay comparación. Entonces allá se medía el terreno, bueno, la construcción por milímetro cuadrado casi, entonces llegaba un momento que la casa no nos cabía. Entonces si el terreno tenía más de cierta pendiente, hay un límite que se puede construir y en ese caso no nos alcanzaba para hacer la casa. Entonces empezaron a surgir soluciones especiales que iremos viendo para poder aprovechar los metros construibles. ¿El siguiente? Pues aquí podemos ver algunas de las hojas. Estas son hojas al azar dentro de las 300 hojas que nos mandaban. Entonces, la cama que tenía que estar cantilever, ciertas medidas, que obviamente pudiera ser suficientemente resistente, que está calculada para que no se le vaya a caer aunque tenga aquí a una gordita sentada, que podría ser, que tenía que ser de agua. Es una persona que es un soltero que será de estas personas que un poco no tienen edad, que podrían tener entre 30 y 70, que no sabe muy bien qué edad tiene, soltero, pero era un soltero no porque había decidido ser soltero, realmente porque no había tenido tiempo en la vida de tanto trabajar, que nunca buscó a nadie para casarse, ¿no? Entonces era un poco un soltero accidental, ¿no? Por el trabajo, y lo que había decidido era que ya que estaba construyéndose la casa, que era su casa para muchos años, prefería mejor no buscar, lo cual no había buscado, esposa, esperar que la casa estuviera lista y entonces encontrar una novia que le gustara la casa, porque si no después a lo mejor iba a encontrar ahorita, pero la casa no le iba a gustar. Entonces esperarse para buscar novia hasta después de la casa para que no tuviera ningún problema con el gusto en la casa. Entonces, bueno, comentarios. La casa tenía obviamente que ser de un estilo que él llamaba moderno, como high-tech. Irán viendo cosas chistosas, ¿no? Como por ejemplo, el cliente que empieza a mandar ménsulas con hoyitos, aquí está la almohada, iluminación abajo de la cama para que no lo moleste para cuando estaba dormido, pero cuando se despierte que encuentre las pantuflas para poder ir al baño. Después es incomodísimo no encontrar las pantuflas. Al siguiente. Entonces aquí también la forma de la cama, ¿no? Entonces aquí está, bueno, la cama, el plafón para cosas acústicas, que era un poco una cama como un asiento de avión, donde salían pantallitas, botones, controles, el famoso proyector, y esta es la pantalla, que es este plástico que aquí cuelga. Entonces una placa flexible de plástico es la pantalla. Bueno, y que después podría poner algunas cosas como espejos o pinturas o alguna silla, mientras todo fuera en este estilo high-tech, que era lo que él, como estaba metido en la computación, que era lo que él interesaba. Siguiente. Aquí otra vez, bueno, estas anotaciones son así, cuando me llegó la carta, de empezar así como a subrayar y tratar de entender qué estaba esperando el cliente. Entonces la cama, aquí le salen las lamparitas con pantallas, lamparitas, autocontroles, bocinas, lámparas arriba, o sea, todo es como casi un asiento de avión, pero para estar dormido, ¿no?
muy buenas lámparas, pero que al mismo tiempo no molestaran con la parte de las pantallas. Siguiente. El baño era otra parte importante, entonces también aquí tenía sus requerimientos. Entonces aquí ya, él no es arquitecto, es un cliente que se dedica a computación, entonces él empezaba también a hacer planos, ¿no? Entonces, de cómo estaba la regadera aquí como un objeto volando, una tina que ahorita veremos, la tina tiene televisión, ¿no? Está buenísimo. La fue a conseguir porque se metía al internet y empezaba a buscar y nos mandaba materiales, ¿no? Miren lo que me encontré, el nuevo jacuzzi está sacando en 6 meses un jacuzzi que tiene televisión integrada y el control remoto flota para que uno no lo pierda. Entonces eran cosas bastante curiosas de esta relación que fue naciendo. Y después observaciones sobre lo que él pensaba que era la arquitectura high-tech o moderna que él consideraba. Siguiente. Aquí está, no sé si se ve muy bien, pero es el jacuzzi, hay una persona por aquí está la televisión. Entonces aquí ya está toda la descripción de la televisión del jacuzzi. Entonces es, a ver qué más tiene. Sí, 9-inch, una televisión de 9 pulgadas con remote control, no sé qué, por ahí dice que flota. Bocinas, 4 bocinas, en fin, era toda una monada, ¿no? El equipo para no perderse las noticias a ninguna hora del día cuando él estuviera en su baño. Siguiente. Después aquí pasamos a otro departamento, otra carpeta totalmente diferente. Entonces aquí, por ejemplo, cocina. Entonces él sabía que él también las cosas las escogía un poco con el mismo criterio que tenía para hacer las computadoras. Entonces también el coche, entonces también seguro se metió a todas las computadoras, todas las especificaciones de los coches, cuál es el mejor coche. Entonces finalmente escogió un Porsche rojo, ¿no? Entonces era así como seguramente de potencia, de motor, de calidad, no sé qué. Entonces decidió que el mejor era el Porsche, ¿no? Entonces aquí también, entonces, ¿cuál es la cocina, no? Entonces aquí es la cocina, ¿cómo puede ser? ¿No? Puede ser una isla así, puede tener una cosa aquí, puede estar volada en cantilever, puede tener esto voladito. Entonces, todas las opciones que él veía para su cocina, ¿no? Para la isla de la cocina. Siguiente. Todas, bueno, todas las que se le ocurrían, y nos daba toda la lista en todas partes explicadas, ¿no? Muchas veces uno quisiera tener clientes de estos, ¿no? Que nos manden así 60 páginas para no tener sorpresas, para saber lo que le gusta a él o no. Siguiente. Cuando llegó con la maleta, con las carpetas, se había comprado un escáner para su casa para poder recortar revistas o libros, escanearlos, y nos enseña ya las carpetas, escaneado perfectamente todo el material. Entonces aquí desde luz, esta es una cosa rara que es en la cocina, en lugar de entrepaños normales, un mueble que él también nos pedía, que se llama Kerdex, que son entrepaños que suben y bajan. Entonces siempre uno tiene el entrepaño a la altura que uno quiere, apoya un botón y el entrepaño baja, vuelve a dar vuelta por atrás. Entonces uno puede tener en un mismo closet muchísimas cosas para poder guardar, y uno no se lastima la espalda al sacar la azucarera, porque uno siempre tiene la azucarera al nivel de los brazos. Bueno, cómo tenía que ser la estufa, qué quería para las tarjas, el refrigerador, el famoso después el horno doble para poder cocinar pescados y pasteles y que no oliera el pastel a pescado o al revés. Siguiente. Opciones de acomodo, ¿no? Desde el horno de microondas, los dobles hornos, las famosas estos Kerdex que suben y bajan. Aquí ya puso los hornos, ya los puso por acá. Siguiente. Después aquí en su biblioteca tiene también una colección también no tanto de libros, pero es más bien de revistas y de libros de ciencia ficción. Claro, de ciencia ficción. Donde él era un coleccionista así tanto de publicaciones de ciencia ficción como también de artefactos de películas así como del futuro. Entonces, por ejemplo, esculturas de Darth Vader y todas estas, todos los tenía. Entonces, pero no esculturitas así, ya tenía el casco de Darth Vader, tenía las no sé qué, o sea, tenía todos
los gadgets de películas del futuro, todas esas las tenían, ¿no? Entonces aquí él pone que un librero tradicional contra uno mucho más interesante según él, ¿no? Donde tenga aberturas un poco de todo tipo. Después tiene obviamente muchísimos CDs, muchísimas cosas de DVDs, muchos juegos, porque también le dan juegos a probar, los juegos de computadora, entonces él también los prueba, entonces tiene miles de esos, también junto con cada uno con sus libros. Siguiente. Después, algunas cosas así como raras, ¿no? Que la madera laqueada sí es moderno para él, y la madera con acabado de madera, eso es demasiado tradicional, entonces eso no. Entonces tenemos que convencerlo que la madera también podía ser contemporánea y no era fuerzas, era tradicional. Y después, aquí es en la sala, una cosa muy importante era este elemento, que es, en lugar de tener una televisión, es la pared completa era una pantalla. Entonces la pantalla, que era de piso a techo y de casi de lado a lado, era con proyección por atrás, o se necesitaba otro cuarto en la parte de atrás para poder tener la proyección y tener este muro entero de videos en su sala. Y todas estas cositas son las bocinas, ¿no? Bocinas por aquí, bocinas, más bocinas, para realmente sentirse que cuando llegue el helicóptero, él está en medio de la batalla en la sala, ¿no? Y esto lleva a otras complicaciones, que es la pantalla empieza a ser tan grande que obviamente necesita también poder oscurecer totalmente la habitación para poder ver la película o la pantalla, lo que sea, a la hora que quiera, ¿no? Siguiente. Después, estos son alzados de la ventana, entonces tenemos una ventana que iba hacia el jardín con una vista, entonces dice, sí, ustedes me dieron esto, pero no dejen de considerar todas las otras posibilidades, y and some more, que ahorita vienen las siguientes. Entonces todas las que se les ocurrieron de cómo pueden ser los manguetes para las puertas, de todas, ¿no? Todas las que se pudo inventar también. El siguiente, aquí hay más, algunas con manguetes que todavía no acabo de entender muy bien por qué son unos pedacitos de manguetes, pero bueno, con cruces, con diamantes, con girados, sin girar. Siguiente. Con prismas aquí, con zigzags, esto. Siguiente. Bueno, y después hicimos un proyecto, y después la segunda, esto es mucho más largo, pero ya les ahorro lo demás de los requisitos. Y después nos mandaron los requisitos de la ciudad, del pueblo donde estábamos construyendo, y les faltó mandarnos uno de los libros. Entonces hicimos el proyecto, y cuando lo presentamos a la ciudad, está muy bien, pero no podemos aceptar ningún volado mayor de 3 pies. Y claro que tenemos un volado gigantesco. Entonces, en ese momento, cuando nos dieron el nuevo libro de reglamento que no nos habían dado, tuvimos que volver a hacer una segunda versión de la casa que también veremos. Pero aquí también es la ciudad, dice qué es lo que ellos están esperando dentro del lugar, ¿no? Entonces, le ponen less desirable, o sea, que es menos conveniente o conveniente, ¿no? Entonces es una calle así recta que suba al terreno, no es tan bueno como esta callecita aquí que da vueltecitas para llegar a la misma casa, ¿no? O esta otra aquí con vegetación y demás. Siguiente. O también es este muro aquí, por ejemplo, no les gusta tanto, pero tener aquí lleno de arbustos y de cosas les parece mejor. Siguiente. Esta es otra que es buenísima. En la misma sala él estaba también investigando, porque eso de tener control remotos es una lata. Entonces era un sistema que uno pudiera cambiar el canal y subir el volumen o bajarlo sin control remoto, nada más con las manos. Entonces uno empieza a mover la mano y hay un equipo que empieza a leer, y según lo que uno mueva, cambia de canal, sube el volumen y cosas por el estilo. Entonces aquí está, es como cómo controlar la televisión por gestos manuales, ¿no? Entonces obviamente pasaban cosas de que si uno está viendo la película y toca el teléfono y mueve la mano para agarrar el teléfono, a lo mejor se cambia el canal o se sube el volumen o demás. Entonces estaban todavía en etapa todavía de prototipos en este tipo de
de cosas que también podían ser bastante divertidas. Porque esta nos traía cada semana, era una cada semana. Siguiente. Este es el inicio del primer proyecto. Aquí teníamos, justamente como decía, por la misma pendiente del terreno, unas restricciones muy fuertes en pies cuadrados. Y lo que queríamos hacer aquí era la siguiente cosa: hacer un cuerpo bajo, que ahorita iremos viendo, donde están las habitaciones. Después un cuerpo más grande, que es la parte pública de la casa, donde está toda la parte sala, comedor, cocina y también la biblioteca, levantadas, apoyado este volumen sobre el cuerpo más pequeño de las recámaras y viendo hacia el valle, ¿no? El terreno es en pendiente. Y hubo un momento que la alberca ya no cabía, entonces se nos ocurrió poner la alberca sobre de la casa para poder, porque no teníamos metros cuadrados para utilizar la alberca, entonces la alberca ponerla sobre el edificio. Entonces en este momento estaba aquí la alberca sobre la circulación que comunicaba las habitaciones. Entonces el techo del pasillo era en cristal y se veía, uno caminaba el pasillo y encima de uno tenía el cristal y la alberca por encima. Siguiente. Híjole, aquí se ve un poco mal, pero el terreno es este, la calle grande está abajo, el terreno es aquí, nuestro acceso es por una privadita aquí, una calle pequeñita que es donde termina, y teníamos la barra larga, las habitaciones, que son aquí dos habitaciones viendo hacia un patio hacia arriba de la montaña, con orientación sur, y el resto de la casa, la parte pública, viendo hacia la vista, hacia abajo, con una orientación norte. Entonces era dividir justamente las vistas y las orientaciones de diferente manera. Y bueno, aquí estaba la pequeña alberca, y todo este volumen está volado, que obviamente eran más de 3 pies, que era esta parte de aquí que no pasaba, ya que no habíamos recibido el otro libro de especificaciones. Siguiente, o de requerimientos. La casa se dividía y era relativamente sencilla, entonces aquí teníamos, uno llegaba, tenía estacionamientos, el famoso pasillo, y después aquí teníamos las habitaciones. Una de las habitaciones, aquí otra habitación que podía dividirse eventualmente, que eran o dos habitaciones, o una junta, o dos compartiendo un baño. Esta era la circulación que eventualmente podía ser, que sería la alberca, servicios, siguiente, y encima todo este espacio que era comedor, sala, cocinas, una escalerita, y arriba, siguiente, y arriba teníamos la biblioteca que volaba sobre todo este espacio de doble altura, que aquí teníamos un requisito, que los pisos de más de 17 pies contaban como dos niveles. Entonces la altura máxima libre de piso a techo podía ser máximo 17 pies. A partir de eso ya nos contaban como 2 pisos. Y entonces, como 17 pies es bastante poquito para tratar de que la biblioteca, aunque sea chaparra, nos quepa aquí y no llega a contar como los 2 pisos que no nos cabían. Y después, sobre el techo, lo demás, al lado de la alberca, pues una plataforma de madera, un deck, que se podía aprovechar en esta parte de aquí. Siguiente. A ver, podemos a lo mejor regresar 2 para atrás. Y aquí está la pantalla de televisión, la pantallota gigante, y aquí tiene el cañón de proyecciones que está sobre de los coches del estacionamiento. Entonces esta parte la aprovechamos tanto para el cañón como para los coches, para que no nos contara doble, y para poder proyectar en toda esta pared de aquí. Siguiente. Aquí también había unas restricciones donde no podíamos excavar no podíamos nunca cortar más de, creo que eran 2 o 3 pies de profundidad, tampoco podíamos hacer ningún relleno de más de 1 pie. Entonces era una cosa de empezar con los cortes y casi cortar el terreno cada metro para poder ir ubicando exactamente los niveles de la casa en cada lugar y poder checar cuánta excavación o cuánto relleno iba a haber en cada uno de los casos. Entonces aquí era ir indicando cuánto teníamos, ¿no? Cómo estaban los niveles, cuánto escarbábamos. Siguiente. La barrita larga de circulación que empieza a ser biblioteca, la alberca en la parte de arriba, el espacio de la sala, donde aquí está la biblioteca, que aquí una persona pues casi cabe completa, es un poco borrosa.
No se puede enfocar un poquito más, ¿verdad? También por la luz. A lo mejor se apagamos la luz, a lo mejor ayude, sí, efectivamente. A lo mejor la luz ayudaría. No apaguen el botón rojo porque ese apagamos hasta la rectoría. Ah, ya, se mejor, ¿no? La biblioteca es muy pequeñita de altura, era un lugar como muy íntimo. Siguiente, gracias, Aquí esta es una fachada, entonces el volumen que sobresale, estas son las sombras y la alberca en toda esta parte de aquí, que es un muro casi ciego con una pequeña abertura nada más aquí, hacia la vista, porque las habitaciones tienen vista hacia la parte de arriba de la montaña. Siguiente. Aquí otro de los cortes de cómo se empezaba esto a meter en el terreno. Y en la colindancia lateral había una buena cantidad de árboles muy grandes y además nos dividía de un espacio que era un poco como una escuela. Siguiente. Y aquí como teníamos la parte este espacio de la sala, aquí está el proyector, entonces aquí tenemos este haz de luz que estaba por aquí y aquí lo aprovechamos para el estacionamiento en esta parte de acá. Siguiente. Aquí la parte de las puertas de estacionamiento y el volumen como volaba más de los 90 centímetros que nos modificó la vida. Siguiente. Aquí ya es la alberca y la circulación biblioteca, digamos, en la parte de aquí abajo, con las habitaciones, encima una losa, un espacio, después ya la plataforma del deck y después aquí el patio que se escarbaba dentro de los límites de excavación que se permitían, que eran súper mínimos. Siguiente. Aquí otra vez lo mismo. Siguiente. Aquí ya empezamos a ver la plataforma, la alberca, este volumen, el espacio de doble altura de la sala, biblioteca, escaleras, estacionamiento. Siguiente. Cómo se empieza sobre el volumen horizontal, cómo llega la caja y se apoya encima, y donde los mismos muros laterales se convierten en las traves de estructurales. Siguiente. Aquí como un poco una vista casi desde la entrada, como el terreno, como la casa la íbamos metiendo poco a poco en el terreno, ¿no? Siguiente. Aquí como íbamos, ya vimos esto más. Siguiente. Y aquí las vigas, estas vigas eran el muro completo y las otras vigas iban colgando por debajo, iban en ese sentido para cargar toda la sala en ese sentido. Siguiente. Aquí la entrada de coches, el volado que fue mayor. Siguiente. Y encima también aquí una plataforma, lo mismo que acá. Siguiente. Aquí parte de los espacios, parte de libreros en la sala, el muro este largo, donde está aquí la plataforma, está justo aquí, la parte del acceso. Siguiente. Esta es la parte de la biblioteca que está volando sobre la sala. Siguiente. Aquí hay dibujos un poquito más terminados de la casa. Siguiente. Aquí está la alberca con el fondo de cristal y la biblioteca y la circulación aquí abajo. Siguiente. El espacio de la biblioteca en la parte superior. Aquí las películas que él hacía, no sé, le ponemos ahí, buscábamos películas que él hacía. Entonces esta creo que es Toy Story, yo no sé cuál sea esta. La terraza. Siguiente.
Siguiente. Aquí adentro del agua, vamos buceando. Siguiente. Bueno, entonces después de eso fue un shock el que nos hayan mandado el siguiente libro de reglamentos, que era todo este libro de aquí, donde obviamente no podíamos hacer lo que teníamos. Entonces en ese momento los cambios eran tales que no era posible el ajustar el proyecto, o sea, realmente teníamos que tirarlo a la basura y volver a empezar. Entonces aquí fuimos estudiando varias posibilidades. En este caso era un solo volumen donde teníamos un cuerpo, un patio, otro cuerpo en la parte de atrás, una terraza, un nivel intermedio, la alberca era lateral. Siguiente. Lo mismo, siguiente. Donde teníamos aquí el cuarto con la altura que podíamos, o sea, no podíamos tener hasta aquí 16, vamos 17 pies máximo de altura, entonces aquí nos contaba ya demasiado, tenemos aquí 21 pies. También problemas de la excavación. Siguiente. Y estudiar el mismo esquema, ¿no? Tratar de ver. Siguiente. Ya para entonces a todo el mundo le había gustado la idea de la alberca con el fondo de cristal, estábamos todos muy entusiasmados con ella, tanto nosotros como él. Entonces aquí tratamos de guardar el esquema de la alberca. La pantalla está aquí con el cañón para poder proyectar. Sala comedor. Siguiente. El mismo esquemita que veíamos hace rato, donde está aquí el cañón, aquí está la pantalla, aquí está la sala, con la altura a la que podríamos construir, que ya no era tanta. Siguiente. Pues aquí era otro esquema donde tenemos aquí habitaciones, sala, cocina, unos baños, una recámara. Siguiente. Entonces aquí empezamos a analizar otras posibilidades y ninguna de estas nos acababa todavía de gustar. Siguiente. Aquí empezábamos a tener un esquema donde partíamos la parte de vehículos, estacionamiento, sala comedor, que es esta parte de aquí de doble altura. La pantalla la tenemos otra vez aquí sobre de los coches, tener aquí una terraza y después las habitaciones otra vez hacia la parte de atrás, aquí con un patio y unidos esta caja con esta caja a través de esta costilla que empezaba aquí ya a correr en este sentido. Y fue a partir de este esquema donde seguimos, que fue el que le vimos más posibilidades. Y la alberca, saliendo a la terraza, la alberca ahora está sobre el nivel del terreno, en esta parte de aquí, esta alberca acá. Siguiente. Aquí todavía estamos haciendo modificaciones, entonces esta es la sala comedor, la famosa pantalla, la circulación es por arriba, después se puede llegar aquí a una bodega y por arriba se llega al volumen de las recámaras. Siguiente. La bodeguita, que era pequeña, después descubrimos que en el reglamento si teníamos una bodega, un cuarto totalmente cerrado en los 4 lados, sin ninguna posibilidad de tener ventana, no contaba en los metros cuadrados. Entonces la bodeguita que teníamos aquí fue creciendo para poder darle también la posibilidad de poner ahí todos sus equipos de computadoras y demás para poderlos poner allá abajo. Siguiente. Entonces aquí estamos ya la planta esta que es sala, comedor, estacionamientos. Aquí teníamos, tenemos 4 lugares para estacionamiento también por reglamento, y necesitamos poder dar que este vehículo pudiera dar la vuelta, clavarse con ciertas dimensiones para poder salir de frente, nada de estar aquí dando mil maniobras. Por reglamento se necesitan ciertas dimensiones y que los coches pueden echar para atrás, y también estamos al final de la privada y este espacio debe ser suficientemente grande para el camión de bomberos que pudiera entrar y dar la vuelta para poder volver a salir. Aquí está la sala comedor, la espina de circulaciones, donde aquí ya bajábamos al sótano, y una de las habitaciones de la habitación principal con su baño y vestidor, otra habitación que podría ser desde estudio en algún momento antes de que se case, y después podría ser una habitación, un patio, y siguiente.
Y aquí ahora sí, ir midiendo exactamente cuánto podíamos ir escarbando y nada hacer trampa, como aquí en México uno hace trampa y no pasa nada, ¿no? Aquí sí era de ser súper delicado y de medirlo casi de centímetro por centímetro. Aquí la circulación, la parte de la alberca empieza a agarrar, este muro es un muro que es en esa parte de concreto con los libros, aquí empieza a tener más espesor y solo el fondo es de cristal. Siguiente. Y como aquí bueno, sigue esto pasando, aquí es alguna de las habitaciones, el sótano, que está totalmente lleno de tierra, entonces también lo hacen que tenga totalmente enterrado por los 4 lados para que uno no construya el sótano y después ya que le dieron uno el permiso que le haga una ventanita, ¿no? Y que lo convierta en habitación o lo que sea. Y una pérgola. Siguiente. Aquí es la fachada de llegada. Siguiente. Aquí seguíamos todavía luchando, ¿no? Era una lucha de estar subiendo y bajando la casa para que se fuera acomodando en el terreno y poder seguir los requerimientos de la ciudad. Siguiente. Bueno, y después el proceso de la obra también era otra pesadilla. Había que hacer zanjas, protecciones, no se puede contaminar, hay que prever en la obra todas las zanjas para que al vecino no se le pueda inundar la casa, que no le echemos piedras a nadie. O sea, hay una serie de restricciones que hay que ir cuidando, no solo el terreno, pero también a los vecinos. Aquí están los estacionamientos, a un nivel, la sala y comedor en este nivel, donde aquí tenemos una escalera lateral que se puede ir modificando, la circulación y el cuerpo de habitaciones en esta parte de acá. Y otra vez aquí luchando con las alturas, ¿no? De qué rellenos podíamos tener, aquí todas estas franjas negras no pasábamos, ¿no? Siguiente. Entonces aquí desde no pasaba porque tenemos más de 3 pies, aquí tampoco pasamos porque tenemos este pedacito, entonces era cosa de ir cortando y de ir encontrando problemas para irlo solucionando. Siguiente. Aquí tenemos otro acomodo para los famosos 4 coches. Aquí estamos estudiando la posibilidad de tener comedor, sala y las habitaciones las teníamos aquí y tener al centro un patio, con otra vez aquí la alberca estaba en este lugar de aquí al lado de la circulación. Siguiente. Aquí ya nos vamos a acercar ya a la solución final. Siguiente. Donde tenemos sala, comedor, otra vez llegamos con la escalera que veíamos hace un momento, la costilla de circulaciones, este espacio del máximo, de los 17 pies máximos que podíamos tener aquí también parte de mueble de guardar y después lo demás vendría en la circulación, el techo totalmente plano, pero aquí teníamos un problema de acústica, como teníamos tantas bocinas por las televisiones, las ondas acústicas iban a empezar a rebotar, entonces el cliente en algún momento dijimos, pues podemos hacer una pequeña inclinación al techo y lo tomó, pero así como definitivo, qué buena idea, y entonces a partir de eso no se le olvidó, son las cosas que nunca se le olvidaron. Siguiente. Entonces tampoco, a veces uno dice cosas que después uno se está arrepintiendo. Aquí ya se empieza a leer el primer cuerpo, las circulaciones, el segundo cuerpo en la parte posterior, que es la parte privada de recámaras. Siguiente. Aquí ya la alberca está todavía por aquí. Un poco como una tina que se coloca. Siguiente. Siguiente. Aquí un poco la pérgola, bueno, la parte de estacionamiento. Y aquí tenemos unas lonas, pensando que si poníamos unas lonas no nos contaban como metros cuadrados, al final sí nos contaban. Los 3 pies máximos de volado, sala, comedor, una pérgola que después también nos contaba como metros construidos, la alberca que también nos contaba, el cuerpo de habitaciones conectados por esa circulación. Y aquí un terreno que dejamos un poco con la misma pendiente, un poco salvaje, que se metía contenido por este muro, ¿no? Que era el acceso. Siguiente. Aquí seguimos con la alberca en su posición. Siguiente. Siguiente. Aquí las maquetas siempre hacemos muchísimas, el proceso entero es de muchísimas maquetas. Al principio son maquetas muy feas de cartón, como pueden ver, y después poco a poco se van tratando de limpiar y de hacer un poco mejor. Siguiente.
Siguiente. Aquí otro de las habitaciones. Entonces aquí era la habitación. Aquí teníamos ya algunos ya visitas con los estructuristas y algunos problemas para poder detener la casa por varias cosas. Uno, la pendiente era bastante grande. La única parte rígida que queríamos era la parte de atrás. El resto de la casa era muy ligera y estaba casi volando. Y los ingenieros tan tranquilos, ¿no? Aquí meten paredes aquí, acá, ¿no? Así como para dejar aquí la cama, como no puede ni entrar ni salir, bueno, ni hacerla. Entonces empezar a ver con ellos posibilidades de cómo estructurar la casa. Entonces aquí era la habitación, donde a medio cuarto meten un muro sin importarles lo más mínimo. Este es el closet, el baño principal, el baño de la siguiente recámara, y esta es la recámara de invitados o de la segunda recámara, que puede hacerse estudio o habitación, y la circulación de aquí se baja al sótano esencialmente. ¿Siguiente? Entonces aquí nos dicen, bueno, si no está esa, podemos meterle muros aquí, entonces por todos lados también muros. Entonces aquí, pues aquí una ventana, ¿no? Que, no, pues nos echamos muro. Entonces tratar de llegar a posibilidades con los ingenieros de cómo trabajar. Entonces aquí siguiente. Entonces bueno, aquí podemos poner muros por aquí atrás para que toda la casa esté cargada desde la parte de atrás y totalmente volada y libre todo el resto. Entonces aquí lo malo es que esto funcionaba como en las iglesias góticas, ¿no? Como contrafuertes en la parte de atrás, que aunque era la fachada que menos íbamos a ver, tampoco queríamos tener esos contrafuertes. Siguiente. Bueno, después los ingenieros son buenísimos. Bueno, tenemos unas armaduras aquí, unos tubos que se claven en la montaña. Entonces también es así como que el caldo empieza a ser más caro que las albóndigas, ¿no? Empezar a hacer cosas tan complicadas que se convierten en dificilísimas. Siguiente. Después aquí el tubo, cosas aquí para detenerlo, todo esto es el terreno, ¿no? Entonces empieza a hacer aquí una cantidad de estructura para poder detener esto. Y aquí ya teníamos la alberca en la parte de aquí con el fondo transparente. Siguiente. Entonces aquí les enseñaban cómo llevaban las fuerzas, ¿no? Que toda la casa se empezaba a cargar sobre este lado toda, ¿no? Entonces el ingeniero al final no acabó siendo tan malo, acabó siendo bastante divertido y sí nos proponía al final cosas. Entonces era cosa de tomar diferentes opciones, los diferentes esquemas para ir seleccionando el que mejor nos convenía en cada uno de los casos y no usarlo tal cual como él había propuesto. Siguiente. Bueno, después en la cocina aquí tenemos ya finalmente una placa negra de granito. Un mueble muy liso donde todas las puertas y todo se empezaba a perder para tener superficies muy lisas, y el famoso Cardex lo teníamos en la parte de aquí porque además empezaba a ser bastante grueso y bastante grande para que los entrepaños pudieran girar y pasar de adelante a atrás. Entonces ya empezar a solucionar ya pedacitos ya de la casa ya más particulares, ya teniendo ya el partido que nos interesaba. ¿Sí? Aquí ya empezamos a ver ya congentes de cocinas. Después también aquí se nos ocurrió tener la posibilidad de tener en la cocina, en la parte de aquí, un montacargas para poder llegar en coche, abrir la cajuela, en la misma garage tener un montacargas, que las cosas pudiera uno bajarlas del súper y que llegaran a la cocina sin que uno tuviera que estar dando vueltas en las escaleras con las bolsas del súper. Siguiente. Bueno, aquí tratar de tener que todo empezara a embonar, ¿no? Los hornos, las puertas, los refrigeradores, y que todo fuera parte de la misma retícula. Y empezamos a ver estas empresas de cocinas que son realmente impecables, ¿no? Como Bultaut y todas estas, que son realmente sistemas muy muy sofisticados, donde todas las puertas son totalmente planas y demás, con los materiales sensacionales. Siguiente. Aquí había unas puertas que nos proponían la gente de cocinas que todas se abrían y se enrollaban completamente, refrigeradores que estaban aquí solitos, parte del mueble que se perdían. Siguiente. Y el sistema de trabajo de los en Estados Unidos para los planos es un poco diferente que nosotros. Ellos hacen los cortes y en los cortes se le llena
todas las flechas de materiales se ponen en los mismos cortes y eso se acotan. Entonces realmente lo que empieza a pasar es que no empieza a haber planos de acabados, casi los planos arquitectónicos se convierten en los planos de acabados y casi con esos mismos construyen. Entonces pasa un poco diferente, que nosotros aquí estamos acostumbrados a hacer como paquetes de especialidades, el plano de herrería, de carpintería, de vidrio, de no sé qué, cada cosa está separada. Y eso tiene un poco que ver también con el nivel de educación de los trabajadores de la construcción en México. Y allá, como el nivel es mayor de educación, el mismo superintendente o el mismo maestro puede estar leyendo y toda la información está junta en un solo plano. Entonces tratar de juntar todo en uno solo, lo cual hace que en lugar de hacer 50 o 60 planos, a lo mejor con 4 planos uno hace casi toda la casa. Y cada cuarto hay que dibujarles la fachada completa como desdoblada. Entonces es un sistema un poco diferente de hacer los planos. Entonces uno dibuja la plantita del cuarto y después al lado las 4 fachadas o las fachadas que sean que componen ese cuarto. Y en cada una de ellas irles marcando entre paño de madera, entre paño de no sé qué, medidas, y entonces con esos planos interiores ellos construyen toda la casa. Siguiente. Aquí también nos ayudaba nuestro cliente estrella para encontrar este tipo de maquinarias, ¿no? El montacargas que subía y bajaba hacia la cocina. Entonces en Estados Unidos se construye mucho por catálogo, entonces es cosa de ir buscando el catálogo, ver qué modelo no le gusta, cuál es el que funciona, qué medidas tiene. Entonces sí, usar el modelo 165, ¿no? Entonces mucho de la construcción es utilizar cosas estándar de catálogo y no estar inventado todo como en México, que uno aquí hace la puerta, la ventana. Entonces es un sistema diferente, ¿no? Aquí uno hace el muro y después el carpintero hace la ventana especialmente para que quepa en ese hoyo que uno hizo aquí. En Estados Unidos es al revés, uno tiene la ventana y uno fabrica el muro para que embone la ventana que se compró de catálogo. Entonces es la diferente manera de trabajar. El siguiente. Y entonces aquí la casa era una casa que sí iba a ser tampoco tan tradicional con los sistemas que están ellos más acostumbrados, pero una casa totalmente de colada de concreto, donde el único material de muro es concreto colado en sitio, que para ellos es poco común. Los pisos todos negros de una de esa piedra laminada, ¿cómo se llama? De slate, que se llama pizarra, de una pizarra casi negra, porque esa era una de las cosas que él en un momento nos decía, que su cuarto lo veía con muros y techo negro. Entonces, porque más esto le ayudaba que pudiera hacer con una cortina, pudiera cerrar y que todo estuviera negro para poder ver la pantalla bien. Entonces, finalmente escogimos este piso de pizarra negro, el muro, toda la casa hecha de concreto colada, lo cual es un sistema relativamente caro en Estados Unidos porque hay que hacer la cimbra especial. Siguiente. Y después, una cosa que fue bastante divertida fue ir resolviendo la alberca. La alberca, bueno, son los muros de concreto. Aquí tenemos que impermeabilizar entre los dos muros. Entonces la idea era impermeabilizar, construir primero el muro exterior, meter con grúa la placa de acrílico y después colar la segunda parte para poder aislarlo. Eso nos daba la posibilidad de que impermeabilizáramos y que el concreto de la fachada no se humedeciera por la misma agua y los químicos de la alberca, y poder colocar esta placa de acrílico. Por reglamento aquí no pasamos reglamentos, había que poner barandales para que si alguien, aunque esto mide 1.20, no frente a mucha agua, pero un barandalito para que si alguien se quiere ahogar que lo pueda agarrar. Pero entonces empezaron a pasar cosas interesantes, por ejemplo, del acrílico. El acrílico, esos acrílicos similares a los acuarios, pero hay una sola fábrica que lo hace, que está del lado de Nueva York, en el lado este de Estados Unidos. Entonces era una placa de 5 pulgadas de acrílico de espesor, que se fabrica especialmente, se funde, o sea, es líquida y se prepara, y se tiene que mandar desde Nueva York hasta San Francisco. Entonces ahí las posibilidades eran varias. La alberca medía 100 pies, que eran 33 metros de largo, para que se vean los cerrados, ¿no? Entonces eran 100 pies de largo la alberca. Entonces
Entonces, posibilidad 1, la fabricábamos en Nueva York en un solo pedazo. El pedazo 33 metros era demasiado largo para poderlo mandar en camión, entonces teníamos que mandarlo en barco, lo cual ahí no había problema. Pasamos por Panamá, estábamos más o menos bien. Llegábamos a San Francisco, estaba más o menos bien. Y el problema era cómo llevarlo del puerto al pueblito aquí a 20 minutos, cómo poderlo llevar en estas carreteras que no eran autopistas. Entonces ahí el problema era que a lo mejor necesitábamos tener un helicóptero de estos gigantescos como del ejército para levantar la alberca y llevarla al terreno, pero después había que los vecinos con el helicóptero también iba a haber problemas. Entonces esta se complicaba. Las segundas posibilidades era hacerle pedazos, entonces hacerla en 2 o 3 pedazos. Entonces ahí sí en un camión podía salir desde Nueva York, irse en camión, cruzar todo Estados Unidos, llegar al terreno. Los camiones eran un poco grandes, pero digamos que lo podíamos controlar. Y el problema era cómo volver a juntar estos pedazos de alberca o pedazos de acrílico en el sitio. Entonces ahí nos encontramos con varias posibilidades. La fábrica de acrílico podía montar un laboratorio para colocar las placas y en su laboratorio con productos químicos poderlos unir y que la unión fuera totalmente invisible y que se convirtieran en monolítica, ¿no? en una sola pieza. Pero al utilizar productos químicos muy tóxicos, el trabajo de montar el laboratorio y después de eliminar toda la contaminación que habíamos hecho en el terreno nos costaba también como $100,000. Entonces ya salía más caro que el helicóptero y la placa, ¿no? Debe que estarla volando. Entonces tampoco resultaba tan fácil ni tan económica. Después la solución al final que se seleccionó era que los pedazos iban a llegar separados, tener una unión entre las piezas que eran unas T's de acero inoxidable, y el mismo peso de la alberca y del agua harían que con unas uniones de neopreno sería totalmente impermeable. Siguiente. Aquí también hay cosas de reglamento curiosas, ¿no? Que por ejemplo no puede haber escalones, el descanso tiene que ser totalmente plano, no puede haber un escalón en diagonal. Nunca puede haber un escalón solito, porque es el perfecto para que alguien se caiga. Entonces siempre debe haber por lo menos 2 o 3, entonces no podemos poner esto, no podemos poner esto. Entonces nos modificaba toda esta escalera que iba desde el estacionamiento directamente a la parte de atrás de la cocina. Aquí está la cocina y aquí está la sala. Entonces era una habitación como más separada abajo de los coches. Siguiente. Teníamos un despacho en San Francisco de arquitectos que nos ayudaban con toda esta parte de códigos y de reglamento. Entonces nos mandaban notas por todos lados, ¿no? Este cuarto, por ejemplo, necesitaba tener una puerta para salir, porque entre esta puerta y el pasillo para acá la subida es demasiado lejos. Entonces para el otro lado casi ellos dicen que ningún cuarto debe tener una sola posibilidad de salida, siempre debe haber por lo menos 2 posibilidades de salida, y siempre se miden los metros. Entonces necesitamos después eventualmente abrir una puerta por aquí, para de este cuarto uno puede salir. Si hay un incendio acá, justo en la puerta, uno se puede escapar por aquí, ¿no? Entonces en cada habitación de la casa debe haber siempre doble manera de salir y de escaparse. Estaban ellos acostumbrados obviamente a casas de palitos, ¿no? de madera, que claro que se pueden quemar mucho más fácil. Pero aquí les explicábamos que teníamos una casa hecha de concreto, que es casi imposible que se queme, y además si se quemaba se iba a fundir el acrílico y uno tenía más posibilidades de morir ahogado por la alberca que por el incendio. Aquí entonces también era la relación de los escalones, también era también de milímetro por milímetro. Y tienen que este sistema imperial de medidas es una lata, porque como uno divide 9 pies 7/16 entre 9 o entre 11, es imposible, ¿no? Entonces se empiezan a poner así las medidas. El sistema métrico realmente es una gran ventaja para trabajar. Y después, bueno, todos los detallitos de cómo ir recubriendo plafones, toda la parte. Incluso en una casa se necesitaba sprinklers para fuego.
aunque fuera una casa de habitaciones, aún no importaba que no fuera un edificio público. Aquí son los muros de concreto con los moños para poder hacer toda la cimbra. Siguiente. Las distancias, ¿no? De cómo, por ejemplo, en esta habitación del estudio, que aquí estaba uno de el baño, la entrada, entonces teníamos una puerta, pero si el fuego fuera justo en la puerta, uno necesita otra puerta aquí para poder salir, porque si no, uno podría quedar, si la puerta se incendia, uno no puede salir por esta puerta. Entonces, ese tipo de cosas que fue también un poco latoso, ¿no? Y después tiene que haber también cierta distancia mínima entre las puertas, porque a lo mejor el incendio es justo acá. Entonces, uno debe sacar una línea en diagonal y a 2/3 partes de esta línea debe ser la distancia mínima entre las puertas. Siguiente. Este es el techo como empezaba en la parte de la sala a funcionar. Entonces aquí era el techo que nos iba a ayudar para toda esta parte acústica. Entonces el techo se empezaba así como a arrugar. Siguiente. Y siempre manteniendo las famosas 17 pies. El piso de 17 pies era este. Y nos dijimos, bueno, podemos arrugarlo. Y tomamos que el punto mínimo sea en 17, y esto es un poquito más, pero no cuenta, son triangulitos. Pues no, eso a lo mejor en México sí, pero allá no, allá tiene que ser que el punto máximo tiene que ser máximo 17 pies, entonces tenemos que bajar todavía esta altura. Siguiente. Entonces aquí estudiando las posibilidades para el techo, ¿no? Aquí ya tenemos la alberca que está bastante ubicada, y las posibilidades de cómo hacer que el techo, hacerle arrugas en un sentido o en el otro para que nos funcionara acústicamente, pero después cómo hacerla la estructura que funcionara, y siempre sin pasarse de esta relación de alturas. Y en la sala siempre uno sentado podía tener una vista hacia el valle, que es este monito aquí, y siempre también iluminación por la parte de arriba. Y aquí otra vez meter esto de las excavaciones y los recortes así como con muchísimo cuidado. Siguiente. Aquí seguimos eso con los problemas de las alturas, ¿no? Entonces aquí teníamos la posibilidad también de que el techo fuera un techo muy, muy ligero, metálico, para que la estructura de esta parte de atrás, que habíamos tenido problemas estructurales, que pudiera funcionar. Entonces, al ser el techo muy, muy ligero, esto nos ayudaba a tener el peso esencialmente en la parte de la alberca, en la parte de aquí. Sí, porque esto mide 2 metros más o menos de ancho, 1,20 de profundo por 100 pies de largo, ¿no? Por 33 pies de largo. Entonces ¿cuántas son? 30, 60, sí, son unas 80 toneladas, una cosa así de peso en la alberca. Siguiente. Aquí algunos de los estudios donde empezábamos a arrugar el techo. ¿Qué pasaba si empezamos a tener aquí los pliegues para el sonido? Aquí estaba la sala. Aquí ya habíamos perdido la pérgola por metros cuadrados máximos construibles. Siguiente. Híjole, no sé nada. Siguiente. Híjole. Siguiente. Aquí tenemos un techo metido, donde son 2 pliegues que se van metiendo hacia abajo, y aquí está la alberca, este es el techo de la sala y los coches, para mantener una línea horizontal en los bordes, y se arrugaba hacia adentro la cubierta. Siguiente. Aquí no sé si más o menos se ve, ¿verdad? Aquí más o menos. Entonces aquí ahora eran en otro sentido, entonces aquí se iba arrugando en este sentido la cubierta. Aquí el cliente ya un día le dijimos, oye, el techo inclinado ese de arrugado está feísimo, ¿por qué mejor no regresamos al techo plano? Y lo que más le gustaba de la casa ya era la alberca transparente y el techo arrugado. Eran ya cosas que ya no le podíamos tocar, ¿no? Esas eran las cosas que ya eran inamovibles. Siguiente. Entonces aquí es los pliegues en este sentido. Siguiente. Eran esos mismos pliegues abriéndonos hacia la vista. Siguiente. Aquí otro tipo de pliegues, pero un poco similares. Siguiente. Aquí estamos moviéndonos un poco para todos lados. Aquí empezaba a cundir el pánico. Siguiente. Entonces aquí ya tenemos así la oficina llena de
de 60 maquetas con todos los techos que habíamos podido inventarnos, ya que el cliente estaba totalmente casado, ¿no?, con la idea. Siguiente. Aquí también, para conseguir también el permiso de la construcción, hay que hacer otra cosa que es bastante interesante, que es, hay que en el terreno ubicar, trazar la casa, poner postes que tengan la altura de la silueta de la casa. Entonces en ese momento se avisa a todos los vecinos y todos los vecinos pueden ir a ver la casa para ver si ellos desde su casa a uno le tapa la vista, cosas así. Entonces ellos pueden imaginarse un poco la volumetría de la casa y la altura que va a tener la casa antes de dar el permiso definitivo. Entonces cuando fuimos a colocar que había un postecito aquí, otro por aquí, o sea, cada arista de la casa tenía su postecito para que uno se pudiera imaginar la casa en el terreno. Y después se abre un par de meses para que los vecinos puedan con tranquilidad y demás ir a quejarse o a decir su desacuerdo, que le bajen una arista o un muro o lo que sea. Entonces en ese momento nosotros también pudimos visualizar la casa sobre el terreno y la giramos un poquito más, que es estas líneas verdes, para tomar una mejor vista del valle. Siguiente. Por suerte los vecinos no se quejaron, entonces eso nos fue muy bien, porque siempre hay vecinos arriba del cerro que obviamente no quisieran ellos que les bloqueen la vista. Aquí entonces ya estamos también haciendo los últimos ajustes. Aquí tenemos la parte de bodega, esta de cimiento, que está enterrada, la empezamos a aprovechar para cuartos de máquinas. Aquí tenemos un poco de tierra que también fuimos creciendo, entonces aquí teníamos tierra que después quitamos. El lugar, la ubicación para la pantalla y el cañón que está a la sala. Entonces aquí empezamos a hacer ajustes tanto en cocinas, en excavaciones. La estructura por debajo de la alberca, el peso de la alberca era tal que los muros de concreto tenían tendencia a abrirse, entonces fue necesario poner aquí unos redondos de acero inoxidable de 1 pulgada, muy delgaditos, para soportar los muros que no se llegaran a abrir, porque si se llegaba a abrir uno de ellos un par de milímetros, lo que sea, podía haber penetración de agua dentro de la casa. Y abajo está la biblioteca, entonces se nos sumergerían todos los libros. Aquí van a empezar a tener vegetación en este patio. Aquí está el famoso estudio que ya tiene la puerta para poder salir, que no podía estar aquí, tenía que estar por acá. El baño de invitados, el baño principal, closet, con este muro era de cristal, para que también uno pudiera estar viendo, prendieron el closet y con una luz ligera en la habitación, pero después estructuralmente se hizo sólido. Y aquí en la habitación principal vista lateral, ¿no? Aquí el vallecito es un pasto y es bastante agradable. Siguiente. Entonces aquí empezamos a ver ya un poquito de detalles, de más cómo ir construyendo algunos detalles, cómo terminar las piedras, cómo hacer el piso, cómo hacer los muros. Siguientes. Aquí los diferentes, algunos detalles. Este es en el patio interior, hay una mampara para que los coches no se vieran y que los vecinos no pudieran ver hacia la recámara. Entonces eran unas ménsulas de acero inoxidable como estas, unos como postes de acero inoxidable como este, que soportan un cristal, que son estas placas de cristal en esta parte aquí. Después vean los detalles un poco de todas las diferentes partes de la casa. Siguiente. La cubierta muy ligera, entonces la parte superior es metálica, la parte interior es de madera, también para la acústica. Y luego más detalles, ¿no? Siguiente. Aquí están todos los planitos de detalles, que en este caso ya estábamos trabajando ya muy cercanamente con la oficina de San Francisco, donde en la primera parte, en el primer periodo, habíamos trabajado mucho más en la oficina de México, y ahora en este caso ahora sí, ellos iban a estar, llegado un momento que ellos iban a estar trabajando más para poder hacer los detalles constructivos. Nos lo mandaban, los corregíamos y ellos los estaban ya dibujando. Siguiente. Aquí empezaba a ver sutilezas, como por ejemplo en el deck, que es sobre las habitaciones. Aquí es la entrada, el estacionamiento, la sala, una terraza que no podíamos tener la excavación, entonces nos daba este muro en diagonal, la alberca,
el deck. Aquí teníamos unas puertas para poder guardar toda la parte del equipo de la alberca, lo guardábamos aquí abajo. Aquí grava, un jardín de grava, y la pantalla de cristal que veíamos estaba por aquí, que tenía proyecciones, y después esta terraza por acá, siguiente, para la cámara principal. Y aquí el sótano fue creciendo cada vez para todo el equipo de computación y de computarización de la casa, ¿no? Porque la casa era totalmente, todas las llaves, todo se abría, la temperatura, luces, todo se abría, bueno, todo se mandaba por computadora y por teléfono. Sala, comedor, este espacio con la cocina, el cañón, la escalera que comunica con la circulación. Aquí son estos almacenamientos, la escalera, y aquí otra vez es esta habitación, invitados con el acceso desde el estacionamiento. Siguiente. Es la llegada. Entonces uno llega por aquí, puerta principal, uno da la vuelta, pasa abajo de la alberca, y aquí llega a la sala comedor, o a la parte más privada, ¿no? Que es las habitaciones. Siguiente. Y uno siempre usa la circulación de la alberca, ¿no? La parte de biblioteca. Siguiente. Siguiente. Ya el techo, después de haber tratado 1500 techos, hubo uno que ya nos gustó, donde la parte del estacionamiento es relativamente, bueno, es horizontal y es muy bajita, y después empieza a arrugarse en esta dirección, y aquí ya lo podíamos también ya estructurar. Esta es toda la pantalla, este es todo el espacio de la sala, la pantalla de video, cocina, baños y la habitación, y después atrás de este muro, aquí todas las aristas, las orillas de la alberca son también, los muros son también de acrílico, transparentes. Entonces uno va nadando y a través horizontalmente uno puede estar viendo hacia la vista. Siguiente. Aquí estamos ya bastante adelantados, ya con cimentación y ya con todos los problemas ya resueltos, tanto de posición vertical de la casa como estructurales. Siguiente. Un par de aberturas largas, que es esta para la vista desde la sala, vistas desde la recámara, ventilación, iluminación en la parte superior, aquí para estacionamiento y aquí iluminación en parte de la sala, la parte transparente de la alberca. Siguiente. La ventana que se quejaba, que nos recomendaba prismas y circulitos, óvalos, octágonos y demás. Siguiente. Los muros eran, ya sea los muros de concreto o en algunos casos lambrines de madera, donde se perdían todas las puertas, que eran puertas, closets y demás, se perdían. Y empieza a haber una cosa curiosa. La madera de maple, por ejemplo, aquí es de las maderas así como caras y sofisticadas y demás. En Estados Unidos el maple es la madera, después del pino es la siguiente más chafa. Y la usan para hacer todo, ¿no? Casi para la siembra. Y empieza a haber cosas que uno puede empezar a solicitar, como por ejemplo el triplay. Uno no pide el triplay así nomás. Entonces el triplay está hecho por diferentes rebanadas del árbol. Entonces el árbol se rebana y se lamina y después se van pegando. Allá uno puede pedir que las diferentes rebanadas del árbol vayan una igual que la otra o una invertida, entonces donde se empiezan a repetir los patrones de las vetas en sentido, digamos, que una veta en este sentido y la otra es exactamente similar en la otra, o al revés. Entonces uno puede empezar a pedir qué tipo de triplay quiere uno que le fabriquen, y se lo fabrican especialmente. Entonces empezaba a ser muy divertido, empezar a escoger cómo quiere uno las vetas en las puertas y demás. Siguiente. Aquí ya las fachadas. Siguiente. Esta es la fachada de acceso, donde están aquí los vehículos. Esta es la habitación donde la ventana baja y se convierte en la puerta de emergencia por si empieza a haber demasiados incendios en todas partes, la persona que está en este cuarto pueda salir por esta puertita, o que el bombero, que no puede entrar por otro lado, puede entrar por ahí para atacar el fuego dentro de la casa. Entonces hay medidas mínimas, también uno le da las medidas que aquí tenemos, que lo cumple, que es el bombero con el equipo, el hacha y el casco, para que puedan entrar
por la puertita esta. Siguiente. Ya los detalles ya un poquito ya más adelantados. Siguiente. Siguiente. Aquí ya empezábamos a llegar a un momento ya donde teníamos reuniones ya periódicas con los constructores. Para los constructores fue también cosa de ir entrevistando a varios constructores y de ir viendo las diferentes obras que ellos habían hecho para ver su calidad. Finalmente escogimos a estos constructores que eran bastante bien hechos, porque en ese momento en San Francisco tenía dos cosas. Era la ciudad de Estados Unidos con más desarrollo, entonces los constructores tenían muchísimo trabajo, entonces era muy difícil conseguir constructor porque casi todos no querían hacer casas, hacían cosas mucho mayores. Entonces uno era la dificultad de encontrar al constructor. Y después, un poco por esto mismo, el costo de la casa era 8 veces más cara que hacer una casa similar en la Ciudad de México. Entonces cuando nos dijeron el precio de construcción, Enrique y yo nos íbamos de espaldas, y el cliente y nuestros socios americanos lo veían un poquito más, un poquito caro, pero lo veían mucho más normal. Nosotros era, ¿qué? El costo creo que era cerca de $8,000 el metro cuadrado. Entonces nosotros sí nos parecía caro. Creo que sería buen negocio hacer casas en la frontera, ponerle ruedas y rodarlas un poquito, llevarlas otra vez por Panamá, el barco, y bajarlas. Será muy buen negocio, 8 veces más caras que en México. Siguiente. Bueno, tenemos aquí esto bastante adelantado. Siguiente. Las precauciones para la humedad, ¿no? Entonces aquí tenemos la placa de acrílico, todos los sellos, que tenemos sellos aquí en la parte superior, vertical, en la parte de abajo, impermeable entre los muros de concreto para que sean totalmente diferentes uno del otro. En este caso, el muro llega hasta esta altura y aquí el acrílico sale solo para que uno esté nadando y pueda ver hacia afuera. Entonces necesitábamos un pedazo de concreto para poder soportar este frente, si no, no había manera de soportarlo. Entonces aquí tenemos este pedacito de concreto que responde con la modulación, y después el acrílico ya sale completo. Ya teníamos aquí ya para entonces también asesores en acuarios, gente que había trabajado en acuarios, en limpieza de acuarios, en cómo irlos juntando y cómo evitar, bueno, asesores también de cimbras, de asesores de impermeabilización. Hay una cantidad les encantan los asesores allá, entonces es una cosa bastante divertida. Uno acaba con 14 asesores, cada quien para un punto en especial. Es como ir al doctor, ¿no? El especialista del dedo gordo, que es diferente que el especialista de la uña. Esta es la alberca. Los entrepaños aquí son todos de cristal, soportados por unos cables metálicos de acero inoxidable. Entonces era todo este espacio, realmente es de toda la altura, y los entrepaños son muy transparentes y ligeros. La capa de acrílico y la alberca con aquí un fulano nadando. La iluminación de este espacio es a través de la alberca. La alberca se ilumina, y la misma iluminación dentro del prisma de agua es el que hace que el espacio inferior se ilumine. Siguiente. Aquí en cada diferente caso, ¿no? Donde había escaleras, no escaleras, escalerita para salir, todos los rebosaderos para la alberca, las máquinas, el deck, las escaleras para poder salir. Siguiente. Las diferentes maneras de limpiar la alberca. Entonces, que si había la salida del agua caliente que se iba por aquí y por acá, o la ventana que era de aquí para acá, o de aquí para acá y de aquí para acá. Después, cómo iban a hacer para limpiar la alberca. Entonces había uno desde el deck, desde la plataforma, tiene aquí acceso. Entonces uno con escoba y un palito uno puede limpiar más o menos hasta acá. Entonces aquí necesitamos un robot que estuviera siempre nadando para limpiar la alberca al fondo. Entonces uno lo deja y empieza a nadar por la alberca y la va limpiando. Aquí había la posibilidad de tener un canal en la parte de aquí, que era la parte de acrílico. Entonces se convertía en muy complicado. Entonces esta fue la que no se seleccionó. La que se seleccionó fue la parte de arriba, ¿no? Donde se inyecta el agua por aquí, y aquí está el rebosadero. Siguiente.
ya las primeras perspectivas. Siguiente. Esto es, tomando los dibujos que habíamos visto en el reglamento, de cómo presentar el proyecto a la ciudad. Entonces estábamos presentando nuestra casa exactamente igual que ellos. Entonces aquí con nuestro techito le poníamos plantas por todos lados para que se vea igual que el reglamento y que pasáramos perfectamente bien. Siguiente. Entonces aquí ya pasábamos muy bien, se perdió muy bien en el paisaje. Siguiente. Siguiente. Aquí es la casa ya toda de concreto, toda monolítica de concreto, el techo metálico y de madera, la ventana grande de la sala y comedor, la alberca con su frente transparente, y aquí las habitaciones con el deck, la plataforma en la parte superior. Siguiente. Aquí es la llegada de estacionamiento a mano derecha, que es esta parte de aquí, y el acceso es por este lugar donde va saliendo este señor. Siguiente. La biblioteca. Aquí una cosa que pasaría es que tampoco tenía libros para llenarla toda, entonces eso sería con el tiempo, pero le iba a poner las cabezas de Darth Vader y ese tipo de esculturas, así ir poniendo un poco por todos lados. Y como eran estas placas de cristal suspendidas por estos ligeros cables. Y aquí alguien nadando. Entonces yo creo que aquí lo importante es ser que siempre tuviéramos a alguien nadando, ¿no? Que tenían que siempre cuando tenía una fiesta que hubiera un nadador. Siguiente. La ventanita de la sala. Siguiente. Bueno, esta es, después de esto, lo que pasó es que empezaron a ver las quiebras de las empresas estas de .coms. El cliente estaba muy tranquilo, no teníamos problema con el presupuesto carísimo, creo que eran $5 millones, no era demasiado problema. Y él estaba a cargo de una parte de la empresa de realidad virtual, que era un departamento como muy especial para esta empresa, y llegó un momento que las empresas que empezaron a ir cada vez de mal en peor, y un día le cerraron el laboratorio completo. Entonces lo corrieron a él, que era el jefe del departamento completo, pero también a todos los que trabajaban en ese mismo laboratorio. Entonces ahorita el cliente no se lo esperaba, estaba un poco sorprendido, nunca pensó que lo podían correr. Entonces ahorita está un poco pensando qué va a hacer de la vida, ¿no? Si va a vivir en San Francisco, si va a vivir en otra ciudad, o qué es lo que va a hacer. Entonces ahorita está pensando los próximos 30 años, y a partir de eso podrá decidir si seguimos con la casa que estamos a punto de empezar o si no. Esta es una vajilla que es el proceso que empezó en el 83, y poco a poco iba creciendo. La vajilla realmente se completó como tal a partir del Hotel Hábitat, donde el Hotel Hábitat estaba interesado en utilizar la vajilla. Entonces ahí fue donde ya realmente se pudo empezar a fabricar y aquí a crecer también el número de piezas. Siguiente. Entonces aquí empezaban ya a ver todas las diferentes piezas. Entonces aquí el proceso era generalmente empezar a fabricar prototipos, ya no tanto en madera como había sido el inicio, pero ya empezar a fabricar los prototipos ya en el material real, para poder ver justamente todas las complicaciones reales que había. Después de eso lo revisaba yo, después de eso pasaba la gente del hotel, pasaba con los cocineros para que también vieran todos los problemas que podían tener las diferentes piezas de vajilla. Algunas, como por ejemplo el plato sopero, era muy grueso, entonces era muy difícil de apilar, se hacían demasiado altos los entrepaños de platos, entonces ese tuvo que modificarse, y a partir de eso ya se iba completando la vajilla. Siguiente. Entonces aquí ya eran así como planos ya más exactos, ¿no? De cómo ir fabricando cada una de las piezas. Aquí la mantequilla es una mantequillera muy pequeñita, con sus personas para sacar los dedos. Aquí se llena de mantequilla hasta acá, y esta tapa baja. Entonces
es esto, ¿no? Casi es una mantequilla grande, se hace la sopera. Aquí hay un hoyito para la cuchara, las mismas perforaciones que se repiten, que eso empieza a repetirse en toda la vajilla siguiente. Y después algunos elementos raros, como por ejemplo esto era como para poner mermelada o para miel o para cosas raras. Entonces había unos cuadrados, algunos redondos. Entonces empezaban a fabricar prototipos para poderlos realmente ver fabricados, no tanto en dibujo. ¿Sí? Estas son unas tazas de café. Entonces, a mí me gusta el café muy pequeñito, el expreso muy pequeño, entonces siempre al darles tazas grandes como que lo llenan de agua. Entonces la mejor manera era hacer tazas muy pequeñitas para que, aunque el mesero quisiera, no hay mucho lugar para llenarlo de agua, entonces siempre el café empieza a ser el expreso muy condensado, ¿no? muy fuerte. Entonces la mejor manera es hacerles una taza chiquitita. Aquí otro tipo de azucarera. Esta ya se está empezando también a fabricar. Siguiente. Algunos de los platos que son casi planos, ¿no? Como seguramente los han podido ver en la exposición. Estos ya se empiezan a poder apilar mucho mejor que los otros que no pasaron el examen. Ahorita está en el proceso de hacerse una nueva vajilla que es tomando algunas de las mismas ideas y hacerla ahora en un proceso que es menos artesanal, más de molde, y hacer una vajilla que esté formada en colores, que es en verdes, pero en verdes a un solo verde, es verde y blanca, pero son 12 tipos de verde diferentes. Entonces cada plato tiene diferente color. Entonces la vajilla tiene siempre un criterio que las cosas que están en la parte de abajo es un verde más intenso, y como uno va subiendo, el plato base es un verde más intenso y el plato que va encima, o sea, de la sopa, es un verde más ligero. Lo mismo en la mantequillera, la parte de abajo es más intensa, entonces es siempre esta cosa de ir de lo más intenso abajo a lo más claro hacia la parte de arriba. Entonces estas están las últimas correcciones para empezarse a fabricar esta vajilla en tonalidades, ¿no? Que es una gama completa de verdes. ¿Sí? Y todas fabricadas exactamente igual en molde, en lugar de estar como la vajilla que se usa en la galería, que es toda artesanal, donde cada taza es diferente. Siguiente. Entonces empezar a ver dónde queda la arista, qué arista, de qué color es la arista, la parte de adentro, la parte exterior. Siguiente. Y las jarritas. Siguiente. Y siempre como son bastante sencillas geométricamente, ¿no? Donde es un cilindro, empieza a salir un ángulo, que es este de aquí, agarrado por una T en la parte vertical, que es esta T en la parte de aquí, que se dobla. El pico es un triángulo que se mete dentro, y hay solo una ranura que permite la salida del líquido, que sigue la misma forma del B chico, ¿no? del triángulo de la abertura de aquí. Siguiente. En un objetito, una mantequillera que es como un cilindrito, donde son dos figuras que se ensamblan una dentro de otra, entonces casi cuando uno la ve no sabe uno muy bien qué es. Una de las formas es una forma de U, y entra en esta otra que es como una T, pero bueno, con dos patitas. Entonces se empiezan a meter una dentro de otra, y uno tiene solamente un cilindro, que es este mantequillero, con alguna raya, que es lo único que se puede ver, no sabe uno lo que tiene adentro. Y hay otro cilindrito que es exactamente igual, que es la azucarera, otro cilindrito exactamente igual, que es la taza. Entonces son siempre los mismos cilindritos que se van repitiendo en la mesa, ¿no? Siguiente. Una serie de azucarera, otra azucarera, unos ceniceros. Siguiente. Platones, entonces diferentes tamaños. Siguiente. Esta es la mantequilla que les platicaba hace rato. Entonces este pedazo pone encima de este. Aquí la gama del tono está aquí marcado en este color. Entonces este es 390 de Pantone, este es 392. La interior es blanca, pero está pensada para que la misma mantequilla, en el amarillo de la mantequilla también vaya con el color verde de la base. Y ya cuando está junta es este volumencito, ¿no? Este cilindrito.
Aquí es un sistema es el platito, después este es la azucarera, que a cada quien le dan 2 bloquecitos de azúcar y después uno le dan su tacita de café. Entonces la tacita de café está encima del azúcar, entonces uno no tiene que estar esperando a que le traigan la azucarera, entonces nada más uno se sirve los bloques de azúcar que uno quiera. Siguiente. Siguiente. Es el florerito verde también o fruterito que habíamos visto hace un par de veces. Una mantequillera, salseras, siguiente. Y los demás artefactitos, ¿no? Que esos están todos en la galería, ya los vieron, siguiente, empezamos rápido, siguiente. Una tacita de café, siguiente. Vamos para atrás. Esta tacita de café se tuvo que crecer este espacio porque los meseros del Ávila tienen los dedos gordos, entonces no podían recoger la taza, entonces fue necesario subirle la basecita para que los meseros de dedo gordo pudieran recoger las tazas. Siguiente. Es una mesa de Carlos Carpa, esa es la mesa Doji de Carlos Carpa, es unas soleras de acero inoxidable que se atornillan siempre aquí. Siguiente. Y siempre cada una de las piezas va siendo un poco diferente, ¿no? Van siempre cambiando, ¿no? Siguiente. Y siempre son los mismos cilindritos, ¿no? Los mismos cilindritos. Siguiente. Estos son los primeros prototipos de las verdes. Aquí todavía no tienen diferentes tonos, aquí todavía siguen siendo de una, donde partes son blancas y partes son de color. Entonces estas son las que están ahorita en últimas correcciones para empezar a fabricarse ya industrialmente. Siguiente. Siempre que uno va a la casa de la tía Rosita, cosas así, uno le dan un vaso y una servilletita, ¿no? Que a mí me parece siempre horrible y siempre la tiene la tía Rosa o lo que sea, una cosita aquí con dibujitos y cosas que yo nunca sé qué hacer con esas cosas, ¿no? Entonces era tratar de inventar algo para la gente que no le gusta poner o que los invitados pongan el vaso sobre la mesa, que es lo que yo hago, pero entonces algo que proteja, no sé si al vaso o la mesa, pero que no sea las cosas tejiditas que hacen las tías. Entonces la idea era tener un objeto que es una plataforma con 2 redonditos y tener unas placas circulares de neopreno, de plástico, que pueden guardarse. Entonces se puede convertir como un objeto que pueda hacer, que esté siempre en la mesa o en algún librero o lo que sea, con un poco decorativo, y cuando llegan las visitas que uno lo pueda ir sacando y a cada quien se lo dé para que lo ponga en su vaso. Y estos dos palitos van aquí y acá, entonces las perforaciones en el plástico son estas 2 chiquitas y está alargada, entonces se pueden ir poniendo en cualquiera de los 2 sentidos. Pues aquí un poquito, aquí está el esquemita, ¿no? Es la placa de inoxidable con los redonditos y se pueden meter ya sea así o así. Embonan de todas maneras, ¿no? Entonces hacer una cosa es un poquito más agradable. Siguiente. Entonces aquí uno tiene para invitar a muchos amigos. Siguiente. Aquí se tuvo que fabricar un punzón, un como troquel para poder hacerlas todas. Primero se cortaban a mano, entonces salían todas como que escuchas. Entonces aquí lo que se tuvo que hacer es un troquel, y el troquel ya cortaba cada una de las piezas perfectamente idénticas una a otra, y ya no había ese problema, ¿no? Siguiente. Aquí estos eran unos sillones que esos se hicieron especialmente para la casa de Valle de Bravo, donde la idea era tener un mobiliario muy ligero y muy transparente. Y lo que pasa siempre en los sillones, o en la gran mayoría de los sillones, es que son
totalmente sólidos y muy pesados. Entonces aquí la idea era tratar de tener un sillón sí que fuera de tela, que no fuera de vidrio, que fuera un sillón un poco más cómodo, donde además hubiera el respaldo y el asiento soportado sobre unos alambritos, ¿no? Para que fuera realmente totalmente transparente en este sentido. Aquí la idea era que esto fuera alrededor de unos 5 centímetros, que fuera excesivamente delgado, y otra de las cosas que eran interesantes era tratar de utilizar que el mismo sillón fuera como tuviera una pijama, ¿no? Que fuera desvestible para poder poner una funda de un color, uno lo manda a lavar, y si uno se cambia, uno lo puede cambiar a otro color, no a gris, a verde, a rojo, a lo que sea, y que el mismo sillón pudiera ir cambiando a través de las diferentes épocas del año, ¿no? A lo mejor en invierno es gris de franela y después en verano es blanco, cosas por el estilo. Siguiente. Esos son los primeros planos. Entonces estaba así el asientito muy delgado, con relleno, y la estructura muy ligerita y únicamente rigidizada en este punto de aquí a través de un redondo que va de lado a lado, y lo mismo con en la parte posterior. Y la parte del asiento y el respaldo se soportan por este tornillo en como pivote, un separador en esta parte de aquí y otro en esta parte de acá. Y uno se imagina que un sillón está más fácil, y curiosamente una cosa que ha pasado es de que ahorita están fabricando la 4ª generación del sillón, porque cada fabricante o cada gente que se dedica a tapicería les ponen de diferentes rellenos. Entonces ha sido una cosa de ir aprendiendo cómo ir rellenando el sillón, con qué tipo de materiales para que sea más cómodo y que sea para que sea mejor. Y después la otra cosa era las famosas pijamitas, que son las fundas que lo van cubriendo. Uno se imagina que el sillón pues siempre los hacen unos iguales y que son todos igualitos, y ha resultado más complicado, y ha habido necesidad de meter más controles en la misma fábrica para poder hacer que cada uno de los sillones sea exactamente igual. Pero no es necesario, bueno, no es suficiente exactamente igual. El bastidor, hay un bastidor metálico dentro de esta forma, pero primero se teje y después se le ponían las patas. Entonces lo que pasaba es que la misma tela del sillón empezaba a deformarlo, entonces las fundas no le embonaban a todos los sillones igual. Entonces ha sido un proceso de ir aprendiendo que los sillones se van modificando y moviendo, y cómo llegar a que fueran todos idénticos, ¿no? Que sean realmente todos de la misma medida. Siguiente. Esos son los sillones. Aquí hay de estos son de 3 plazas, entonces ya hay de 1, 2 o de 3 plazas, ¿no? Pero la idea era esta, ¿no? Que fuera muy transparente. Este es el pequeñito. Entonces aquí están unidos, estos son los separadores que les platicaba, que únicamente están soportados por aquí y por acá, y después la estructura se rigidiza a través de este redondo y de uno que está en la parte de atrás, y los tornillos aquí siempre quedan visibles por fuera. Siguiente. Aquí están los tornillitos, ¿no? El tornillito Allen de acero inoxidable, y aquí también está y aquí para poder desarmarlos. Entonces estas patas se fabrican todas iguales, no importa si el sillón es de 1, 2 o 3 plazas, y se van ensamblando según la necesidad. Siguiente. Aquí ya tiene esta es la primera generación. Entonces aquí ya tiene este ojal, tiene que ver por la funda. Entonces esta ya es la funda gris, que aquí se fijaba por abajo, y todo abajo estaba como con velcro para poderlo pegar. Pero aquí lo complicado era justamente es que no todos eran igualitos, no quitaba un poquito apenaladito, y el tratamiento totalmente recto, era un poquito latoso al principio. ¿Sí? Las uniones este tornillo obviamente pasa y agarra el bastidor metálico que está aquí, y este pasa y agarra este redondo que está acá. ¿Sí? Esta es la misma mesa que se hizo originalmente para Valle de Bravo. Entonces la mesa, la idea era usar puros ángulos exactamente iguales y que se pudieran ensamblar muy fácilmente. Entonces era ángulo de 2 pulgadas, que tuvieran en los extremos siempre una tapa, que es la misma, y después diferentes perforaciones, y que se pudieran ir atornillando, incluso haciendo de diferentes medidas, y siempre es el mismo mecánico, el mismo sistema. ¿Sí?
una que se hizo para poder ver el sistema, para ver cómo funcionaba, pero no es la proporción de Valle de Bravo es mucho más pequeña y chaparra, que es mejor proporción que esta, que es más alta. Es así como un enanito, como chiquita. Esta es ya más el tamaño de verdad, ¿no? Siguiente. Y la unión única con los tornillos, ¿no? Que veíamos. Siguiente. Los tornillitos. Entonces sí es únicamente el ángulo con esta placa, la placa de aquí arriba y listo. Siguiente. Y después un redondito también de plástico para soportar el cristal y que haya una separación entre la estructura y el cristal. Unas manzanas pasadísimas. Este redondito de plástico, el vidrio pesa tanto, es un vidrio de 1,20 por 1,20 y es tan pesado que esta pieza de plástico era como de casi 2 centímetros y se fue comprimiendo con el tiempo y ahorita de medir como unos 7 milímetros, o sea, se fue aplastando, ¿sí? Esta es una silla que también fue hecha para la misma casa de Valle de Bravo. Entonces aquí era la idea hacer una silla, bueno, es una silla que funciona en cantilever, donde cuando no está tejida es casi imposible saber uno cómo se sienta, porque entonces tiene las dos patas, aquí hay un redondo que se va de lado a lado, después esta, y está tejida de aquí para acá y después de aquí para acá. Esta la diseñé sin saber cómo se iba a poder fabricar. Entonces la idea era tener el bastidor de inoxidable, este es la que es totalmente horizontal, este es el brazo, y uno se sienta en esa parte de aquí. Yo lo que pensaba era hacerla, en construir una pieza a escala 1 a 1, y que probablemente por la misma curvatura del respaldo no se podía utilizar ni mimbre ni nada de eso, y que había que utilizar algún tipo de cosa, más bien como una cuerda que se fuera amarrando. Entonces fue cosa de empezar a fabricar una y empezar a ir investigando y a probar diferentes materiales. Siguiente. Entonces estos eran entonces aquí era tela de plástico transparente o tiras o cordón entonces era un poco de ir probando a ver qué es lo que funcionaría. La primera se hizo así de cuerda. Después de eso tratamos como mangueras, como tiras de plástico. Encontramos en el centro unas tiras, pero eran unas tiras que vienen todas juntas, entonces había que separarlas una por una, entonces era un trabajo también bastante difícil. Después mi suegro se fue un viaje a Italia, entonces ahí le pedimos, oiga, ya va a estar viendo fábricas, ¿no? Puedo traer unos tubitos de plástico transparentes que seguro ahí hay. Entonces después de su viaje, que creo que le costó bastante trabajo, nos trajo unas mangueras de hospital, de esas para llevar oxígeno y cosas de estas. Entonces, y que había de colores, eso estaba buenísimo. Entonces eran transparentes, verdecitas, azulitas y como popotes, ¿no? Huecas. Empezar a conseguir las fábricas en Italia y empezar a funcionar con ellos resultaba peor que ir al centro, era todavía más difícil. Entonces los italianos que se iban porque era un mes de vacaciones, después regresaban, después no sé qué otra cosa pasaba, el cumpleaños del dueño de la fábrica, se convirtió en muy muy difícil. Entonces finalmente encontramos un plástico aquí ya en México que ya venía en tiras. Al siguiente. Todo aquí el redondo estaba especificado primero en media. Después, como estaba en cantilever, fue necesario aumentarla a 5/8 media, no fue suficiente. Siguiente. Esta es la versión silla, que creo que nunca se fabricó, creo que nada más se hizo el silloncito. Siguiente. Entonces aquí ya está tejida ya de plástico. Después empezó, ya que teníamos las primeras en plástico, empezó a pasar una cosa bastante curiosa. Una, con el sol se empezaron a amarillentar. Porque el plástico que había en el mercado no tenía protección de rayos ultravioletas, entonces se amarillentaba con el sol. Entonces fue
finalmente necesario mandar fabricar un perfil de plástico transparente con protección de rayos ultravioletas, que es el que ahora finalmente podemos usar, pero ha sido un proceso de ir pasando así de cuero. No, el primero, creo que el primer prototipo era, bueno, de cuerdas, después fue unas tiras de piel de estas máquinas de coser que tenían las abuelitas, que tienen una como redondito de piel. Entonces también fue cosa de ir a buscar, y después de 8000 viajes uno conseguía 6 metros, entonces había así como para media silla después de no sé cuántas vueltas. Entonces fue un proceso donde no estaba desde el principio nada claro cómo íbamos a poder hacerlo, y al final fue donde fue terminando con este plástico translúcido. Y entonces sí, la silla está totalmente en el centro, sin el tejido aquí no hay asiento, no se llega a entender muy bien cómo funciona. Y funciona de estructura pues muy sencilla, ¿no? Como de puente, ¿no? Es este poste y este contraventeo aquí que lo soporta, ¿no? Siguiente. Y siempre va tejida en el mismo sentido para hacer dos camas paralelas, ¿no? Entonces viene, da la vuelta y después ya va para acá, y después otra vez vuelve. Entonces siempre queda un espacio a todo lo largo de la silla del mismo espesor que el redondo, ¿no? De 5 octavos, que va a todo largo. Uno podría meter la mano horizontal entre las dos capas de tiritas. Siguiente. Aquí se puede ver algo de lo que pasaba. Además de que se amarillentaba, empezaba también a haber cierta corrosión del plástico, como que el plástico se empezaba a poner aquí como todo cafezoso en todas las uniones, ¿no? Aquí se ve, un poquito aquí, un poquito por acá. Siguiente. Aquí parte el tejido, ¿no? De cómo están metidas las filas y cómo dan vueltas para ir pasando, ¿no? Como en esta continuidad de este popotito de plástico. Siguiente. Aquí ya tiene esta parte, está mucho más limpia, no tiene esos problemas. Siguiente. Híjole. Siguiente. Siguiente. Aquí el tejimiento. Aquí también el perfil ha ido modificándose. Al principio era un perfil que era media caña, o sea, era medio cilindro, y actualmente hoy es un cilindro completo, ¿no? Una tirita totalmente cilíndrica. Siguiente. Esta es otra silla que es un poco por el estilo. Aquí es un solo elemento totalmente recto que forma el respaldo y la pata, en este caso frontal, y después la pata posterior se convierte en el asiento. Siguiente. Esta también es como muy bonita en corte, ¿no? El corte es el más bonito. Entonces esta pieza pasa siempre por fuera y esta pieza pasa siempre por dentro, y aquí están separadas también por estos elementitos, los separadores. Entonces esta es una sola línea totalmente recta. Siguiente. Entonces son dos piezas, ¿no? Esta pata que se convierte en el asiento, la de aquí, y después esta otra que viene para acá. Entonces esta es una U, digamos, y esta es otra U, pero donde tiene este doblez en esta parte de acá. Siguiente. A mí como me gusta es en el corte, ¿no? Se ve este elemento y esta línea totalmente recta. Siguiente. Siguiente. Ahora estamos probando también colores para detectar, entonces hay azules y hay rojos y hay algunos colores así un poco raros que estamos ahorita probando para ver qué tal. Siguiente. En el recién clausurado Hotel Avis, creo que es una de las etiquetas de clausurado. Íbamos a tomar fotos el día que lo clausuraron, estamos ahí tomando fotos donde llegaron todos a poner etiquetas en todos lados, y no pudimos tomar creo que como 3 fotos nada más. Siguiente. Siguiente. Siguiente.
Siguiente. Aquí las patitas ya fueron también, al principio era el mismo redondo, llegaba hasta el piso y se traba con un capuchoncito en la parte de abajo. En las patas actuales se rebaja la pata y se mete este capuchón de plástico que tiene exactamente el mismo diámetro que el resto de la pata, entonces es mucho más limpio. Siguiente. Esta también es para la misma casa. Entonces la idea era tener también de la misma familia, también tener una tumbona para tomar el sol, donde también es el mismo sistema, ¿no? El mismo espagueti de redondo que era el mismo, que va dando vueltas, y después una patita. Siguiente. Es un elemento aquí da vueltas, entonces de aquí en el otro lado se convierte en todo esto. La pata está tan alejada de la parte del respaldo, que el respaldo tiene cierto muelleo, entonces esto se puede mover con la servidora, y después una serie de elementos de cerchas que juntan los diferentes elementos en esta parte de aquí. Estos se tuvieron que ir aumentando para la tensión del tejido, porque uno lo llegaba a tocar en algún momento. Y después la pata, como ni siquiera está puesta en la curva, tiene este elemento, este tensor, que evita que esta pata se pudiera zafar hacia atrás, que se deslice. El trazo de la tumbona es más angosta, donde está la cabeza y los pies, y donde están las caderas es la parte más ancha. Entonces es una especie como de pepita, ¿no? Donde la parte más ancha es al centro. Y después, donde están los tensores, se levanta para no estar nunca en contacto con el piso. ¿Sí? Entonces aquí se puede ver, ¿no? esta forma de pepita, ¿no? La parte más angosta se hace ancha, después vuelve a reducirse, y las patas sí crecen para después subir y regresar. Siguiente. Y el tensor. Siguiente. Siguiente. Está el baño. Ya vamos a acabar. Siguiente. Siguiente. Aquí ya fue donde se hicieron estas correcciones, donde estos elementos bajan más, porque los gorditos aquí se pegaban. Entonces, y el muelleo, este siempre está en movimiento, ¿no? Cuando uno se sienta, esto siempre permite que uno se pueda mover. Siguiente. 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 Okay. Pues muchísimas gracias.